Les ruego por las misericordias del Señor, pido sus celulares, se los ruego, sí, que le pongan por lo menos vibración. No está sonando canciones de reggaetón aquí en pleno culto como alarma. No está el mío allá arriba, ¿no? ¿No dejé mi celular allá? No está. No está. Pero porfa le ponen vibración a su teléfono. No voy a sonar allá tonos raros que luego despiertan ahí las ganas de que el predicador quiera dar un pasito de cumbia. Bien, estamos estudiando lo que viene siendo eclesiología, tanto general como local. Esta es la tercera y última de los 12 puntos que hice, que el pastor dijo que me pasé así de lanza completamente. Así que nuestra cita base es Mateo capítulo 16, versículo 18, que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Y hoy va a ser la última parte, así que vamos a aprender a gozarnos de qué podemos aprender y aprovechar de este conocimiento, que por supuesto nos va a servir tanto para crecer en cuestiones de qué es la iglesia, quién es la iglesia, y por supuesto maravillarnos de la grande obra del Señor, que honestamente la iglesia es algo impresionante. De hecho, ahorita que en un momento lo voy a mencionar, algo muy impresionante, y espero que también se gocen conmigo de la misma forma como yo me gocé cuando estaba con el pastor. Estábamos yendo al Palacio Federal y estaba preguntándole algunas cosas de la iglesia, y empecé a estar analizando ciertas cosas que él había mencionado de Apocalipsis, yo había mencionado hace 2 semanas, los hilos, y voy entrelazando la información y hago así como una conclusión muy grande y digo, wow, o sea, es tremendo, es enorme. O sea, nunca me lo imaginé de esa forma, y lo voy a explicar en ese momento. Pero antes de comenzar, voy a dar lectura, por favor, sus ojos en la lección. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor mío, porque no hay nadie como tú que haga las cosas bellas y maravillosas. Te ruego, mi Señor, que sean tus palabras en mis labios, no palabras mías. Que tu Santo Espíritu quiera concedernos iluminación, también retener en nuestra mente, en nuestros corazones, tu palabra, tu mensaje, todo conocimiento acerca de tu persona, de tu maravillosa obra, y que nos permita, Señor mío, poder conocer y aprender más acerca de ti, porque queremos ser llenos de ti. Gracias, Señor mío, porque eres bueno, igual por la lluvia que ha refrescado el clima de esta tarde, y aquellos que están en camino, quiera, Señor mío, tráelos con bien para poder escuchar tu mensaje, tu palabra, y gozarse y regocijarnos aquí unánimes con la iglesia. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Y repito, porfa, aquellos que tengan su celular así en tono alto, por favor, póngale vibración, nada les cuesta. Pero bueno, ahí cada quien. Ok, ya vimos los primeros 4 puntos acerca de la iglesia, luego los otros 4 puntos, y esos los últimos 4 puntos. El punto que voy a iniciar va a ser el punto número 9, así que para aquellos que no se acuerdan de lo que hemos visto, pues pueden revisar en el canal de YouTube o de Facebook para ir repasando o retroalimentando de todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Pero vamos a avanzar porque el tiempo es corto. ¿Cómo pertenece a la iglesia? ¿Cómo yo puedo realmente pertenecer a la iglesia? Bueno, vamos a empezar primero hablando de cómo puedo cómo puedo yo realmente pertenecer a la iglesia que es universal. Porque recuerden, está la iglesia universal, que solamente es la verdadera iglesia, que es compuesto solamente de creyentes y que está dispersa en el mundo entero. Y tenemos iglesia local que se puede ver, pero no sabemos realmente quiénes son los que son salvos y quiénes no. Eso solamente lo sabe el Señor. El Señor conoce los corazones. Pero podemos saber por medio de los frutos quién sí y quién no pertenece a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos pertenecer a la iglesia? Bueno, para empezar, y lo más importante, tiene que estar el arrepentimiento. Primero que nada es que ser salvo, para empezar. Entonces, antes de comenzar a ser salvo, antes de ser salvo, primero tienes que arrepentirte de tus pecados. Y cabe mencionar todo el aspecto de la salvación, escúchelo bien, todo el aspecto de la salvación, no interviene el hombre en ningún momento. La salvación es completamente del Señor. El hombre no es quien decide, yo sí decido aceptar a Cristo. No, perdóname, pero no.
es Cristo quien te acepta a ti. El hombre no interviene en nada de los asuntos de la salvación. No es algo sinérgico, es algo monérgico. Es decir, no hay de que una parte Dios y una parte el hombre. No, la salvación es completamente de Dios. Y el que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, lo puede leer en su Biblia en casa, y cuando tenga los versículos, con gusto los discutimos, con gusto lo aclaramos y con gusto lo estudiamos. Pero si no, está en la palabra del Señor. Yo no lo digo, lo dice el Señor. La salvación suya es. E incluso el Señor ha dicho, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Incluso algo que es sumamente hermoso y precioso, escúchenlo bien. La gente que ha sido escogida, ordenada, predestinada para la salvación, eso a nosotros es un honor muy, muy grande. ¿Por qué motivo? Porque eso habla de que la incapacidad nuestra, de que nosotros podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él escogió de lo más bajo. Escogió de lo peor con un propósito, y nos escogió a nosotros, los que verdaderamente son sus santos, son sus hijos, son su pueblo. Eso realmente muestra la incapacidad nuestra de que podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque el hombre no puede. El hombre es completamente incapaz de buscar a Dios. La Biblia misma lo dice. Nadie busca al Señor, no existe, no hay ninguno. Nadie busca a Dios. Entonces, el hecho de que seamos escogidos, seamos elegidos, es completamente una gracia tan grande, tan sublime, porque eso muestra mi incapacidad, su incapacidad de poner sus ojos en Cristo Jesús, porque nadie lo puede hacer por voluntad suya. Imposible. Eso es lo maravilloso. Y espero que esto realmente lo analicen, lo recapaciten, incluso hagan memoria de esto día con día, que realmente somos tan indignos de esta salvación tan grande que nos ha extendido el Señor, que hasta el punto de escogernos, y en su debido tiempo, en su debido momento, Él llega y dice, ven, es hora. Y es cuando ahora te regenera y hace un cambio en tu vida. Espero realmente esto que acabo de decir lo reflexione y lo hagan de memoria todos los días, porque yo sí, al menos sí, porque eso realmente muestra mi incapacidad de que yo no puedo. Imposible. Pero vamos a avanzar. Acompañen por favor en 2 de Pedro 3:7. Fue un pequeño paréntesis, así que fue largo. 2 de Pedro 3:9, si es que aparece. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que te arrepientas. Ahora vamos a ver el Mateo 9:13. En Mateo 9:13, Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No puse la cita porque estaba hoy apurado, pero recuerdo que en Hechos se menciona que cuando estaba Pedro anunciándole a Cornelio, a los gentiles, acerca de la salvación, ahí se menciona, dice Pedro, y se maravilla diciendo, de modo que hasta Dios les ha dado el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da el arrepentimiento al hombre para que él o esa persona se acerque a Cristo y reciba el perdón de pecados. Ahora, no solamente queda en arrepentimiento y ya, también tiene que ir acompañado de la fe. Entonces, el arrepentimiento y la fe van de la mano, no se pueden separar. Entonces, primero es el arrepentimiento y luego es la fe. Vamos a ver Romanos 5:1. Gracias. ¿Hechos 5 qué? ¿5 qué? A ver, Hechos 5:31 dice,
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está, Hechos 5:31, pues lo quieren revisar más tarde. Bien, lo que lee en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 10, de versículo 9 al 10, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claro, no dice de forma explícita fe, pero implícitamente se menciona que tienes que creer, tienes que realmente confesar que Cristo es el Señor. Confesar, creer, van muy de la mano esos dos términos, aunque sí es cierto, son diferentes, pero van muy de la mano esos dos términos. Sin embargo, como ya mencioné, primero que nada es que ser salvo. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Para que tú puedas pertenecer a la iglesia, tienes que ser salvo. No es que yo diga, ay, quiero pertenecer al club de la iglesia local del Centro Bíblico de Gracia, solamente me aprendo las doctrinas, luego me bautizo y luego hacen aquí la encuesta a la iglesia si quiere o no quiere que sea parte de la persona y dice, sí, sí quiero ser. No, no se trata de eso, no es un club. No es que digamos, pues únete al club de danza. No, no es eso. Es mucho más. La iglesia es algo serio. La iglesia es algo muy serio. No estamos jugando a la iglesita, tampoco estamos jugando al pueblito de Diosito, porque no es así. Tenemos un Dios grande. El hecho de que tengamos un Dios grande, la iglesia es algo serio, porque es cuerpo de Cristo. Y el pastor Moy había mencionado en la semana pasada de cuidado con menospreciar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la esposa del Señor. Mucho cuidado. Ahora, ¿cómo yo realmente formo parte de la iglesia? Bueno, no es algo que sea mío. Como dije, el hombre no interviene en absolutamente nada con respecto a la salvación. En lo único en que el hombre sí puede estar interviniendo es con respecto a la santificación, progresivamente hablando. La instantánea y completa no nos corresponde. La progresiva sí, porque el hombre está estudiando, meditando en la palabra de Dios y a la vez está dejando que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en él. Porque también el hombre, si se pone en sus moños diciendo, no, hazte un lado, pues no está dando lugar al Espíritu Santo y está dando lugar y rienda suelta a su yo, a su ego. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a enfocarnos ahorita. Entonces, ¿quién hace realmente o quién es quien me pone dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo? Eso lo hace el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Vamos a revisar Mateo, creo que 1 Corintios 12:13, si me hubiera ese. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, ahora hago un pequeño paréntesis con respecto a la palabra bautizar. Inmediatamente, la mayoría de las personas, cada vez que leen la palabra bautizar, inmediatamente lo relacionan con el agua. Y no necesariamente. Recuerden, siempre que leamos una cita bíblica, siempre tenemos que leerla bajo su contexto. Un texto sin contexto es mero pretexto. Recuerden que la palabra bautizo o baptizo, del griego, tiene diferentes significados de acuerdo o dependiendo del contexto. En este caso, cuando dice que el Espíritu, por un solo Espíritu, ¿quién es Espíritu? Pues el Espíritu Santo, pues es el único, no hay otro más. Dice, fuimos todos bautizados, es decir, identificados. Fuimos todos identificados. ¿En qué? En un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Entonces, es el Espíritu Santo quien me integra dentro del cuerpo de Cristo. Por supuesto, también el bautismo del Espíritu Santo no solamente implica el que me integre a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo invisiblemente hablando,
sino que también hace la morada en mí y hace el sello en mí de que soy propiedad de Cristo Jesús. ¿Sí se entendió o los mareé? Porque veo que es como que... Así como que... Entonces, es el Espíritu Santo quien me integra al cuerpo de Cristo, además mora en mí y además me sella de que soy realmente de Cristo. La garantía de que yo pertenezco a Cristo Jesús. Eso es lo hermoso y lo maravilloso. Tenemos esa garantía. Es un sello que no podemos ver, pero está allí. Está en nosotros. Mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, recuérdenlo. Y todos los santos formamos o somos piedras vivas que juntos formamos un templo grande, que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Qué impresionante. Así que, ¿quién hace la labor? El Espíritu Santo. No se debe olvidar. Es muy importante recalcar que la salvación es por gracia, no es por obras. Ahora, si la gente dice, no, es que sí es por obras, y te voy a decir, sí, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. La salvación es por obras. Pero ¿sabes una cosa? No es por obra mía, es por obra de Cristo. No son mis obras. Es la obra de Cristo que Él imputó en mí, es decir, transfirió. Esa obra que hizo Cristo la transfiere a mí como una transferencia bancaria, para que lo entiendan de esta forma. Paga mi deuda y transfiere ya esa libertad de adeudo en mí. Y listo. Ya no tengo adeudo. Pero no porque yo lo hice, sino porque alguien más lo hizo. Y esa deuda era algo imposible que nosotros pudiésemos pagar. Y hay una interpretación que es muy, pero horrible, y no sé de dónde lo sacan, que dicen que Cristo pagó la deuda a Satanás para librarnos de la esclavitud del pecado. No es cierto, no es cierto. Él pagó la deuda al Padre, porque es al Padre a quien debemos darle cuentas de todo lo que hemos hecho. Pero Cristo, por su obra perfecta que hizo aquí, Él pagó esa deuda completa y nos dio esa libertad. Y ahora el Padre dice, estás declarado inocente, porque alguien pagó tu deuda. Y ese fue Cristo Jesús. ¡Wow! Vean nada más la magnitud de la salvación. Y sé que no es un tema competente que estemos hablando con respecto a la salvación, porque estamos hablando acerca de la iglesia. Pero es muy importante recalcar esto, que somos salvos por gracia, que realmente es inefable, no tengo palabras como para describir las cosas con precisión de la magnitud de la gracia y de la salvación. Hay una canción que canta mucho Marcela Gandara, que honestamente yo en lo personal me da asco cantar esa canción, no me gusta cantarlo, porque dice su coro que nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Y me pongo a pensar, bueno, mija, yo no sé de dónde sacas tú esa letra, porque cómo puedes decir que cómo yo nunca sabré, si obviamente lo sabes. Le costó todo a Cristo Jesús, le costó todo. Pero bueno, no vamos a meternos en temas de canciones cristianas porque tampoco es el tema. Muy bien, entonces, ¿cómo pertenezco a la iglesia? Primero que nada, tengo que ser salvo. Y lo segundo es el Espíritu Santo, quien se encarga de integrarme al cuerpo de Cristo, me sella y hace morada en mí. El famoso bautismo. El famoso bautismo del Espíritu. Es que siempre confundo bautizo con bautismo. Así que si ven que lo confundo, me corrigen. Que para mí es igual, pero bueno, dicen que hay diferencias, pero me corrigen. Muy bien. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre el reino y la iglesia? Ok, aquí viene algo muy impresionante. Impresionante. Antes de que comience a explicar este detalle, quiero decirles algo que quiero compartir, que quiero que igual se maravillen conmigo. Si pudiéramos trazar la línea del tiempo con respecto a cómo Dios ve el tiempo con nosotros, porque recuerden que Dios no está sujeto al tiempo, Él es el creador del tiempo.
Podríamos decir, no tengo aquí una cuerdita ni nada, pero bueno, vamos a suponer que esta hoja como tal, esto es el tiempo. Y Dios está viendo el tiempo de esta forma. Ahora, dentro de este tiempo, podríamos decir que se divide en 3 secciones. Dentro de estas 3 secciones, en la primera sección, antes de que Cristo viniese, estaban los santos del Antiguo Testamento. Ellos miraban a Cristo hacia el futuro y creían en Cristo, porque era algo que Dios había prometido que Él enviaría. Pero a fin de cuentas, la salvación siempre ha sido por gracia, siempre. En ninguna parte de la Biblia se menciona que no es cierto. Sí, la salvación siempre ha estado presente y siempre ha sido por gracia en todos los tiempos. Que por supuesto la gente prefirió hacerlo con sus fuerzas en vez de confiar y depositar su confianza en el Redentor que vendría. Ahora, llega Cristo y ahora tenemos una segunda sección. Tenemos la iglesia. Ahora, antes de seguir avanzando, en los santos del Antiguo Testamento tenemos 2 tipos de personas. Tenemos los judíos, que son salvos, y tenemos gentiles, que son salvos. Eso de que los gentiles no podían alcanzar salvación, eso es mentira. En la Biblia se menciona gente que no eran pueblo escogido de Dios y sin embargo conocieron quién era Jehová y se rindieron ante Jehová y reconocieron que Jehová era el único verdadero Dios y creyeron en él. Entonces tenemos santos del Antiguo Testamento que componen tanto judíos que son salvos como gentiles que son salvos. Ahora, en la parte intermedia tenemos la iglesia. Llega Cristo. Los israelitas rechazan por completamente a Cristo y Cristo comienza a estar fundando, inaugurando la iglesia. Algo completamente nuevo. Y menciona en la Biblia que ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay judío, ya no hay gentil. Solamente es la iglesia. Por supuesto, compuesto de judíos y gentiles que son regenerados, pero ya no se llaman judíos ni se llaman gentiles. Se llaman iglesia y punto. Esa es la que está en la parte intermedia. Y tenemos la última parte. Después de que la iglesia es arrebatada, comienza la última semana de Daniel, que son los 7 años de tribulación. Y durante ese lapso de tiempo de 7 años de tribulación, ahí es donde salen los famosos regenerados o santos de la tribulación. Ahora, hago otro pequeño paréntesis. Mucha gente, de hecho el pastor me estaba expresando un sentir, tampoco sé cómo llamarlo, pero lo entiendo. Cuando la gente piensa acerca de los santos de la tribulación, los vemos como si fuesen santos de segunda categoría. Como si fuesen así como que esos compas de últimos de salvar, como que algo así, digo, tan chabelos como que no aprovechaban el tiempo, nada más estaban en sus pecados. Bueno, ya. Ahí les dio la oportunidad al Señor. No, cuidado. El Señor tiene propósitos. Porque si el Señor hubiera querido, escúchalo bien, en su soberanía, tú podrías haber sido parte de la tribulación. Escúchalo bien. Dios es completamente soberano. Dios decide quién sí y quién no. Y dentro de su soberanía, aquí en los santos de la tribulación, se vuelve a abrir de nuevo esas 2 razas. Tenemos judíos que van a ser salvos y tenemos gentiles que van a ser salvos. Entonces tenemos santos del Antiguo Testamento, tenemos iglesia y tenemos santos de la tribulación. Lo increíble es esto. Dios en su soberanía, porque Él es completamente soberano, Él dijo, bueno, vamos a agarrar a Jonathan para que sea el santo del Antiguo Testamento. Él va a ver a Cristo hacia el futuro. Agarramos a Jerry, que va a ser ahora parte de la iglesia. Ahora va a ver a Cristo hacia el pasado y va a ser parte de la iglesia. Pero ¿qué pasa que dice el Señor? Agarramos a Omar y lo ponemos como santos de la tribulación. ¿Qué? ¿Se van a quejar?
Van a decir, Señor, ¿por qué me pusiste en una etapa tan dura? Oye, al contrario. Yo he visto hasta el momento que los santos de la tribulación son de la élite. Porque van a estar en un momento en donde el pecado va a estar a todo lo que da. Para mí son la élite. Son como el SWAT. Ahí van a estar ellos. Por supuesto, van a padecer, van a sufrir mucho. Pero ellos van a dar testimonio de quién es Cristo Jesús. Eso es lo impresionante. Y todos estos son los elegidos, escogidos y predestinados del Señor. Y no solamente eso, son el pueblo de Dios. Todos estos forman parte del pueblo de Dios. Semanas anteriores había mencionado que la iglesia es también llamada la Israel espiritual. Y el pastor Jerry, en un domingo en la noche, habló de Apocalipsis. Él habló acerca del capítulo 13, si no me equivoco, o capítulo 12, no recuerdo bien, cuando menciona que el dragón, al no poder hacer nada contra la mujer que se había escapado al desierto, ahora se iba a enfocar en sus hijos. Y le dije al pastor, bueno, aquí podemos sacar dos interpretaciones. Porque en Oseas, cuando habla acerca de la esposa, habla con respecto a la nación como tal. Pero cuando habla acerca de los hijos de la mujer adúltera, habla acerca de los ciudadanos que son parte del país. Sin embargo, la otra interpretación que también se puede tener en esa sección de Apocalipsis es con respecto a que van a ser también parte de una Israel. ¿Pero cuál Israel? La Israel espiritual. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia y los santos de la tribulación forman parte de un solo pueblo, y ese pueblo es la Israel de Dios, la Israel espiritual. Eso es lo impresionante. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven y digan, wow. Cuando hice esa pequeña conclusión me quedé sorprendido y dije, wow, Señor, cuán grande eres, esa soberanía indiscutible. Tú decides qué hacer con nosotros. A unos repruebas y a otros salvas. De unos tienes misericordia y de otros no. A unos pones en una cierta situación y a otros no. A unos pones en el pasado, otros en el presente y otros en el porvenir. Y sin embargo, todo es para gloria de Dios. ¡Wow! Ahora, como estamos hablando acerca de la iglesia solamente está desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Solamente ese es el inter, nada más. No hay iglesia en la tribulación porque la iglesia ya no está. Por eso se llaman santos de la tribulación. No forman parte de la iglesia. Y los santos del Antiguo Testamento no forman parte de la iglesia. Ya vimos, ya estudiamos que la iglesia en ningún momento se menciona en el Antiguo Testamento. Se menciona como palabra genérica o general porque se usa la Septuaginta, ya lo discutimos, pero no está esa institución de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero todos son escogidos, elegidos y pueblo de Dios. Así que no confundamos eso ni uno ni lo otro. Así que si tienen dudas, al final lo vemos. Ahora, ¿qué diferencia hay? Regresando a la pregunta, ¿cuál es la diferencia del reino con la iglesia? Bueno, la iglesia es algo exclusivamente que Cristo fundó. El reino iba a ser el reino milenial que iba a fundar o iba a instalar Cristo aquí en la tierra, siempre y cuando los judíos todos se hubiesen arrepentido y hubiesen reconocido a Cristo. Cosa que no pasó. Ahora vamos a poner una situación hipotética. Suponiendo que los judíos hubiesen aceptado a Cristo, en ese preciso momento comenzaba el reino milenial. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué pasará con la iglesia? Bueno, tenemos al menos dos posturas. La primera postura es la iglesia no iba a existir. La segunda postura es que la iglesia iba a existir. Ahora, la postura por la cual la gente dice de que la iglesia no iba a existir, luego entra aquí un choque y una confusión diciendo, bueno, si la iglesia no iba a existir, entonces ¿con quién se casaría Cristo? Porque si Cristo debe tener una esposa porque Él va a ser el rey y en el milenio tiene que haber una reina porque el rey no puede estar solo sin su reina, ¿quién sería su reina?
Si analizamos esto de forma lógica, nos quedamos en shock y nos preguntamos, bueno, pues tienes razón, ¿en dónde queda? Ahí te va la respuesta. En Oseas, capítulo 2, del 19 a 20, pues lo quieren revisar. Y en Jeremías 3:8, Dios le da una carta de repudio o de divorcio a Israel porque era completamente infiel. Y también se lo da a Judá porque era también completamente infiel. En pocas palabras, tenemos un Dios que está divorciado. Sonará feo, pero es así. Y está en la Biblia. Dios actualmente está divorciado de Israel, la nación. Pero en Oseas menciona que la va a restaurar y que se va a desposar con ella. Ahora, algo muy interesante es esto. Dentro de la cultura judía, cuando un hombre se divorcia de su esposa, ya no puede desposarla de nuevo. Ya no se puede. Para que pueda haber un desposorio, la mujer tiene que ser virgen. Entonces, si estaba casado Dios con Israel, pero luego en Oseas menciona que se va a casar, o se va a desposar, mejor dicho, ¿cómo es posible que le diga eso a una mujer que está repudiada por adulterio o fornicación espiritual? Ahí tiene que haber algo. Algo tiene que hacer Dios para que realmente se pueda llevar a cabo esto que Él está diciendo que va a hacer. Bueno, ahí entra la regeneración. Pero el hecho de que sean regenerados, escúchalo bien, no necesariamente significa que van a ser de la iglesia. Recuerden, tenemos santos de la tribulación y tenemos santos del Antiguo Testamento. Aunque no forman parte de la iglesia, pero son regenerados, son salvos. Lo mismo haría el Señor con Israel. Si Israel tan solamente hubiera ellos abierto los ojos y dicho, este es el Mesías, nos rendimos ante Él, en ese momento Cristo instalaba el reino y en ese momento los desposaba porque iban a ser ahora regenerados. Pero no fue así. ¿Por qué? Dios ya tenía planes. Dios ya había dicho de antemano qué es lo que iba a pasar. Y por supuesto está de más decirles que en el momento en que Israel iba a ser regenerado, se desposaba y se casaba con Cristo para reinar con Él en el milenio, ellos ya no iban a pasar por la tribulación. ¿Pero por qué? A Él va por qué. Lo voy a explicar de esta forma porque no busco otra forma de cómo explicarlo. Supongamos que tenemos el sujeto A y tenemos el sujeto B. Bueno, escena A y escena B. Escena A y escena B. Aquí tenemos el sujeto en donde esta persona está en pecado. Esta es la escena donde la persona está en pecado. Y esta es la escena donde ya está perdonado y regenerado. Dios trata de diferente manera al pecador y trata de diferente manera al regenerado. No va a emitir un juicio completamente de consumidor de fuego sobre su elegido y sobre su santo. Va a disciplinarlo, que es diferente. Pero no va a decirle, te voy a acabar y vas a perecer porque es su elegido. Ahora, cuando Israel se encuentra bajo esta zona en la cual se encuentra bajo la ira de Dios, cuando es hipotético, si suponiendo que Israel se hubiese arrepentido, esto de Israel hubiera cambiado a esta zona y la tribulación que estaba realmente prometida a Israel por sus pecados ya no iba a estar acá, porque iba a decir Dios, pues yo no veo a quién voy a meterle juicio. ¿A quién le voy a dar juicio si ya no hay nadie aquí a quien le ponga juicio? Porque ya pasó del otro lado. Ahora, ¿significa que Dios cambió? No, Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo. Él es completamente inmutable. El que cambió de lugar fue Israel. Bueno, hipotéticamente hablando, si los ponemos a pensar de que así hubiera ocurrido. Pero lamentablemente no ocurrió así. Y seguimos hasta la fecha, nosotros los santos siendo parte de la iglesia. E Israel no está completamente desechada, se encuentra completamente en pausa y se menciona que ellos van a reanudar en los últimos 7 años de la era que quede, y ahí se llama la angustia de Jacob, porque ahí es donde ellos van a ser completamente enjuiciados, sentenciados por sus pecados, porque ellos rechazaron al Mesías.
Y a su debido tiempo, Israel va a reconocer a su Mesías y se va a rendir ante él, y toda la nación van a ser salvos. Qué bello. Pero son cosas hipotéticas, así que ya les metí en un rollazo. Pero espero que realmente estén disfrutando conmigo esto, y si les confundí con algo, me lo dicen al final, con mucho gusto le aclaramos. Bueno, ¿dónde me quedé? Ok. Cuando Cristo llega, Cristo estaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. El reino ya está cerca, está inminente para que se instale. Pero los judíos lo rechazaron. Al menos en lo que yo he leído en Mateo, se ve 3 veces que los judíos rechazan a Cristo. La primera vez lo rechazan en Mateo 12, cuando le dicen: este no expulsa al espíritu con el espíritu del Señor, este lo expulsa con el espíritu de Beelzebú. Un rechazo rotundo a la obra del Espíritu Santo, y por supuesto a la persona de Cristo. El segundo rechazo lo podemos ver en Mateo 21:43. Ahí podemos ver también su rechazo, en Mateo 21:43. Perdón, en Mateo 16, su segundo rechazo. En Mateo 16 podemos ver su segundo rechazo. Y su tercer y último rechazo rotundo, cuando Cristo dijo: hasta aquí ya, fue en Mateo 21:43. Ahí se ve los rechazos rotundos del pueblo de israelita, de que no querían a Cristo. Y ahora, ese reino que estaba completamente cerca a instalarse en Israel, ahora ya no está, se ha retirado, pero no significa que está lejos. Solamente está inminente a que en algún momento, en el tiempo de Dios, se instale. Por eso quiero revisar Mateo 12, Mateo 16 y Mateo 21:43. Ahí puede ver los rechazos. Ahora, ya no es un reino terrenal que tenemos ahorita, es un reino espiritual. Tras el rechazo que hubo, tras el rechazo que hubo por parte de los judíos con respecto a Israel, de que no querían a su Mesías, ahora Cristo, en vez de instalar un reino terrenal, instala un reino espiritual. Y ese reino espiritual es el que conocemos hoy en día. Y ahí es donde entra la famosa palabra reino de los cielos. Ahora, no es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos. Aunque en Mateo en ocasiones es intercambiable las palabras, sin embargo, no son lo mismo. El reino de Dios se refiere al reino en donde está Dios actualmente, en el tercer cielo, donde solamente están los salvos y los ángeles. Y Dios y nada más. Solamente entran los salvos. Ahora, el reino de los cielos está incluido en el reino de Dios porque Dios gobierna todo. Dios no solamente gobierna su tercer cielo, Dios gobierna todo porque es su creación. Ahora, el reino de los cielos incluye tanto justos como injustos. Y sin embargo, no podemos saber quién pertenece a Dios y quién no pertenece. Eso solamente Dios lo sabe. Por eso hay diversas parábolas que dicen que cuando llegue el momento del fin, los ángeles van a ser los que separen a los justos de los injustos. Los justos se irán al cielo con Cristo y los injustos se quedarán en la tierra a padecer la tribulación. Pero por supuesto, le queda todavía un rayo de esperanza. Claro, siempre y cuando estas personas sean parte de los escogidos de Dios, porque no lo sabemos. Nuestra chamba, nuestra labor como iglesia es anunciar el evangelio. No estamos para convencerlos. Esa es la voz del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos, no conocemos si el vecino de enfrente es escogido del Señor. No lo sé, yo lo ignoro. Yo solamente anuncio, le comparto el evangelio, y si es de Dios que realmente sea parte de los escogidos, en su momento, en el tiempo de Dios, esta persona va a creer porque va a ser el Espíritu Santo quien haga la obra en la persona. Pero si no, es soberanía y voluntad de Dios. No vengas a discutir conmigo. ¿Quieres discutir? Discute con Dios, no conmigo.
Así que si quieres discutir conmigo, mira, yo te voy a ignorar. Mejor discute con Dios a ver si le ganas. Así que si no estás de acuerdo con su soberanía, mejor ve y discute con Él. A ver quién gana. Y si ganas me avisas, que lo dudo mucho. ¿Capish? Eso. Bien, entonces tenemos que el reino como tal fue rechazado, está pospuesto, pero está inminente. A su debido tiempo, el reino de Cristo, el milenio, será instalado. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo deseamos con ansias. Ahora, el reino milenial, escúchelo bien, no fue prometido a la iglesia. Fue prometido al pueblo judío, a los israelitas. Por supuesto, la iglesia, nosotros tenemos esa enorme dicha, ese honor tan grande de que vamos a reinar con Cristo porque somos su esposa. Aunque el reino no es prometido a nosotros, a su iglesia, pero vamos a reinar con Cristo. Y ese reino terrenal es completamente y exclusivamente para el judío. ¡Qué impresionante! Impresionante. Así que recuerden, el reino de la iglesia es completamente diferente. Completamente. Tenemos un reino espiritual que está instalado. Y nuestra labor es presentar el evangelio. Todos los santos de Cristo tenemos las llaves del reino. ¿Qué significa eso? Tenemos ese dar a conocer. Hey, quiero que entres, quiero que conozcas el reino del Señor, que conozcas a Cristo y que llegues a formar parte de su reino celestial. Esa es nuestra labor. Somos embajadores, lo dice en la Biblia. Somos embajadores del reino. Y también reconciliamos a otras personas con Dios. No nosotros hacemos, pero presentamos a Cristo para que Cristo sea el quien haga la obra de salvarlo, si es en su misericordia. Siguiente, avanzamos. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia e Israel? La única diferencia que hay entre la iglesia e Israel es que la iglesia es completamente ajena a Israel, porque Israel es algo terrenal, en el aspecto de que es de raza que esté presente, que es física. A eso me refiero. Ciertamente Dios hizo un pacto con Israel, la Israel física, la Israel que actualmente se encuentra allí en su país. Pero aunque aún no ha conocido a su Mesías, porque no han reconocido a Cristo, sin embargo siguen siendo el pueblo de Dios. Y Dios va a cumplir sus pactos, va a cumplir sus promesas que quedan pendientes con ellos a su debido tiempo. Él se encargará de ellos. Nosotros somos completamente diferentes de Israel, porque hay gente que le encanta y dicen, oye, ¿quién tiene la Biblia de las promesas? Y yo digo, ¿para qué quieres una Biblia de promesas? No, es que quiero ver las promesas. Y luego muchas promesas son del Antiguo Testamento, o sea, son inventen. Y muchas promesas son del Antiguo Testamento que dicen, no, y que te voy a proveer de agua, y que no faltará el mosto en tu casa, y tu viñedo, y tus ovejas. Y me dicen, mira, el Señor me ha prometido esto. Y le digo, a ver, ¿eres israelita? Pues no. Entonces no es para ti las promesas. Hay promesas que son para la iglesia y hay promesas que son para Israel. Así es. No mezclemos las cosas. Son completamente diferentes. A veces mi madre, ya la quemé, pero ni modo, tiene esa pequeña tendencia de que, ay, es que el Señor me prometió esto. Sí, madre, está bien. Pero recuerda, tú no eres israelita. No eres israelita. Eres de la iglesia. Hay otras promesas que son para ti. Eso sí, nos encantan las promesas en las cuales vamos a recibir, pero recibir cosas buenas, porque aunque no lo sepan, y si ustedes no lo sabían, también tenemos una promesa que dice que nosotros vamos a padecer, y esa es promesa de Cristo. Y la gente, no, ¿cómo Cristo va a prometer eso para mí? Cristo lo dijo, Él es el Señor. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es una promesa.
Y la gente no le encanta. La gente quiere buscarse promesas donde me garantice dinero, me garantice autos, me dé una casa grande, me dé un coche, un Corvette. Y un helicóptero para que pueda moverme desde la casa de Miramar hasta aquí a Santa Mago. Dios no prometió eso a la iglesia. Te prometió realmente darte lo necesario. Y da gracias porque es por su misericordia. Y otra cosa, ni se te ocurra decir de oración: Señor, acuérdate de mí, de todo lo que yo hago. El Señor va a decir: no, hombre. Deberíamos decir: Señor, por amor a tu nombre y por amor de tu nombre y por tus misericordias, quieras tener misericordia, acordarte de este siervo que es tuyo y proveer mis necesidades, porque yo dependo de ti. Eso es la forma correcta en que debemos decir y acudir al Señor. Y aguas con que le vayan a decir al Señor papito, porque yo me alejo de ustedes, Lean el contexto, por favor. Es lo único que les voy a decir. Lean el contexto. No saquemos cosas fuera de contexto. Bueno, regresando. Entonces, Israel en la iglesia, completamente diferente. La iglesia era un misterio, Israel siempre ha estado presente. Dios escogió a Israel porque quiso, porque se le dio la gana y punto. Así que no discutamos con la soberanía de Dios, porque mucha gente le encanta estar discutiendo. Es que no puede ser. Oye, no discutas conmigo. ¿Quieres discutir? Discute con el Señor. Y si ganas, me avisas. Último, ¿cuál es el destino de la iglesia? ¿Cuál es realmente su destino? No confundamos cuál es su propósito a cuál es su destino. Porque ya estudiamos que uno de los propósitos que tiene la iglesia es glorificar a Dios. Uno de tantos, porque recuerdo que di como 4 o 3, no me acuerdo. La verdad tengo mente de hormiga. Ahora, ¿cuál es su destino? Es decir, ¿hacia dónde está yendo la iglesia? ¿Hacia dónde? Bueno, vamos a leer primera a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, de aquí que aparezca 4:13. Qué rico se siente el aire fresco de la lluvia. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuál es su destino? Estar en gloria con el Señor. Ese es nuestro destino. Claro, si nos queremos ir más atrás o más lejos, es reinar con Cristo Jesús en el milenio. Y si queremos ir mucho más atrás, estar en la Jerusalén celestial, en la eternidad con Cristo. Empezando primero con que los muertos van a resucitar, los vivos van a ser arrebatados, tendremos la santificación completa, seremos glorificados, pasaremos por el tribunal de Cristo, en donde vamos a recibir nuestros galardones o no los vamos a recibir, y luego están las bodas del Cordero y luego la eternidad. Bueno, el milenio y la eternidad. ¿Qué más quieren? A veces pareciera como si uno hablara en chino, porque se enseñan cosas impresionantes y como que la gente se queda así como que... Hermano, en serio, siéntase orgulloso, siéntase gozoso por todo esto. No cualquiera lo tiene. Por supuesto, no es motivo de decir: ay, pobres pecadores y pobres incrédulos no tienen nada. No, al contrario, cuidado, cuidado con eso. No te atrevas a decir eso. Gracias que el Señor tuvo misericordia de ti, que por su gracia eres salvo.
¡Wow! Hermanos, hasta aquí el resumen de eclesiología, porque sé que es inmensa. Pero pues me nació realmente hablar de esa doctrina. Es algo que hace tiempo que quería estudiar. He aprendido bastante, realmente me maravillo. Y les invito a los hermanos adultos que se lean un libro de teología. Que se lean por lo menos el Lewis para que sufran allá un poco de su léxico y de su gramática. Está pesado, pero bueno, no se preocupen por ello. Pues hermanos, vamos a orar. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gloria a tu nombre. Gracias porque nos has dado dicha de ser parte de tu iglesia, de este cuerpo que es de tu esposa. Gracias, mi Señor, porque realmente fuimos escogidos, elegidos antes de la fundación del mundo. Y eso es una muestra completa de nuestra incapacidad de poner nuestros ojos en ti. Gracias por escogernos, por elegirnos, por salvarnos a su debido tiempo, porque nos presentaste a Cristo Jesús, que es tu Hijo amado, en quien tenemos perdón de pecados, redención. Gracias, mi Señor, porque eres bueno, maravilloso. No hay nadie como tú. Te rogamos por tu iglesia local, por tu iglesia universal, que no te canses de nosotros. No somos perfectos ni los mejores, pero por favor, tú has prometido y has dicho que si has iniciado en nosotros la buena obra, tú nos has de perfeccionar hasta el día que tú vengas. Gracias te damos en tu nombre, oh Cristo Jesús. Amén.